Para todos, bienvenidos a estas CIPAS número 2 de la unidad 2, de la unidad 1 del curso de electromagnetismo. La idea del día de hoy es continuar con la explicación de los ejercicios de la actividad de la unidad 1. Entonces, pues recordarles que las CIPAS pasadas se trabajó con el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. La idea es que en estas 2 horas de CIPAS podamos abarcar todos los procesos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de los ejercicios 3, 4 y 5. Antes quería pues consultar con ustedes si tienen alguna duda puntual o si han trabajado sobre estos ejercicios, si han visto las grabaciones de la web conference, eh, la 1 y la réplica. Los escucho, muchachos. Buenas tardes, profe. Profe, pues yo sí tenía una duda con respecto al ejercicio, el 2A. Pues según en los videos que estuve viendo de la webconferencia, al tutor que estaba allí, pues le daba un número negativo al valor del potencial eléctrico. Pero yo apliqué pues prácticamente los mismos métodos y me das positivo. O sea, no sé si eso tiene que ver que en algún punto hice mal un Ok, mal cálculo o algo. listo. Entonces, como es del ejercicio 2, en caso lo dejaríamos al final, ¿te parece, Juan David? Listo, profe, no hay Em, problema. Creo que es Andrew. Sí, ya. Silencia a Andrew por aquello del ruido. Necesito, por favor, me respondan. Bueno, entonces ya me respondiste que efectivamente viste las grabaciones de las web. ¿Alguien más o alguien no ha visto las grabaciones para más o menos saber cómo van con estas sesiones o han asistido? Ok. Karen me dice sí, pero creo que esa era una pregunta anterior, ¿cierto? Por la hora de envío. Bueno, entonces vamos a dar continuidad con los ejercicios 3, 4 y 5 de la sesión de hoy, pero sí es bastante importante que los que estamos presentes participemos del desarrollo de los ejercicios. Este espacio está destinado precisamente a eso, a enfocarnos en cuáles son los procedimientos, qué es lo que hay que tener en cuenta para que los ejercicios queden eh, correctamente desarrollados, ¿sí? La parte, digamos que teórica y todo eso se está dando o se dio en las web conferences. Entonces, para que este espacio tenga un mejor provecho, pues siempre lo he dicho, la importancia de la participación bilateral. Bueno, vamos a comenzar entonces con el ejercicio número 3, ya entrados en materia, 6 y cuarto. Esperé lo más que pude para que más gente se conectara. Tenemos entonces acá el enunciado de nuestro ejercicio 3. Vamos a leerlo paso a paso y vamos a buscar la manera de desarrollarlo entre todos. Dice, desarrolle los ejercicios de aplicación de conceptos. Entonces, 3A. Determine la capacitancia del capacitor de placa de la figura. El espacio entre las placas está ocupado por un plástico. Ese plástico es un material dieléctrico. Ya habíamos dicho que era un material dieléctrico. Recuerde que en la literatura se pueden encontrar las tablas con los valores de la constante dieléctrica para diferentes materiales. Las placas tienen una separación de D igual a 50 milímetros y un área de A igual a 0.05 metros al cuadrado. Nota, tenga en cuenta que, por ejemplo, 0.5 pi en milímetros es igual a 0,5 por milímetros, lo que significa que se debe multiplicar y que la unidad utilizada son los milímetros. Bien, entonces, espérenme porque creo que aquí ya llegó alguien y me toca estar pendiente también de la gente que va llegando.
Listo. Entonces habíamos dicho que en un capacitor lo que hace es almacenar como toda esa carga que llega a él con un flujo de electrones, ¿no? Entonces aquí ya hay un flujo de cargas y la carga se va a almacenar acá, en este dieléctrico. Y el dieléctrico lo que se encarga es de oponerse al paso de esos electrones, a ese flujo de electrones. Entonces al oponerse, pues todos quedan acá entre estas dos placas y por eso pues el capacitor lo que busca es como almacenar esa energía. ¿Listo? Entonces, cuando vimos la webconferencia, habíamos hablado de estos capacitores y estos dieléctricos, habíamos hablado de qué era capacitancia, la habíamos definido, esta es la expresión de capacitancia, pero espérenme un segundito, la voy a poner acá más grande. Y entonces aquí entramos a definir cada uno de los términos de esta expresión. Entonces habíamos dicho que sé quién es la capacitancia que se da en faradios, E sub 0 o epsilon es la permeabilidad en el vacío, que es una constante, y acá entonces se le ponen los valores de la constante. Habíamos hablado también que K por D era una constante dieléctrica del material, entonces que cada uno de los materiales pues tenía una constante dieléctrica diferente, ¿sí? Además de eso, pues A me representa al área en el que está almacenada todo ese flujo de electrones y S es la distancia entre las placas, en este caso pues estas dos placas paralelas. Entonces les había mencionado en la web que lo que se tenía que hacer acá era identificar esa expresión, identificar cada uno de los términos, encontrar o reemplazar los valores que nos daba el enunciado y operar. Pero antes de operar y antes de reemplazar, teníamos que mirar las unidades de cada una de esas cantidades, ¿sí? Para que todo quedara de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Identificar cuáles son los valores que nos da el enunciado. ¿Cuáles serían? Fíjense que nos da acá D, que sería la distancia entre esta placa, o sea, la distancia que hay entre este punto y este punto. Esto es D. Y un área esta área es transversal de 0.05 metros cuadrados. Entonces, fíjense que aquí esta distancia me la dan en unidades de milímetros y esta área nos la dan en unidades de metros. De acuerdo a eso, ¿a qué unidad debemos nosotros hacer la conversión? Tenemos que manejar, nos dan una cantidad en milímetros y la otra nos dan en metros cuadrados. Tenemos que trabajar con metros cuadrados porque los metros cuadrados son la unidad fundamental de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que eso ya lo habíamos visto, inclusive pues ustedes lo han manejado en otros cursos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos o cómo encontramos ese valor de D? Entonces nos habían dicho que D va a ser igual a ¿quién? A 50 por nuestro valor particular. En este caso, pues para el desarrollo de los ejercicios, acá voy a trabajar con el número 61, porque 61 es el número que resulta del ejemplo que está al inicio de la guía. Ya les digo a cuál número me refiero. Ouch. Bueno. Esta es a este número. Entonces recordemos que cada vez que yo me encuentre con esta letra griega es porque yo tengo que reemplazar ese valor. ¿Y de dónde sale? Pues de la suma de los dígitos de los respectivos documentos de identificación. Y entonces aquí hacen el ejemplo y le dicen, mire, esto va a equivaler a 61. Entonces, por eso yo lo voy a reemplazar como 61, pues para hacer el ejercicio de acuerdo al ejemplo que nos da en la guía.
¿Listo? Entonces aquí sería 50 por 61, ¿qué? Milímetros. Entonces, ¿cuánto me da 50 por 61? Los escucho. Profe, pues eso da 50 por 61. Sí, yo voy a confiar en los datos, ¿vale? Tres Así es mil que, cincuenta. Y pues para pasarlo a metros sería dividirlo por 100, ¿no? exactamente. Bueno, por 100 no, porque estamos hablando de milímetros. Por 1000. Pues Exacto. Entonces, 50 por 61, ¿cuánto me dijeron? 3050. $3050. Listo. Y eso serían milímetros. No, yo voy a manejar ese editor de ecuaciones, porque si no, muero acá. Insertar. Listo, entonces ya sabemos que nos das 3050 milímetros y a esos milímetros los tenemos que convertir a metros. Entonces al compañero dijo que no hay que dividir por 1000, no por 100, sino por 1000, ¿verdad? ¿Cuánto les da 3050 por 1000? Dividido 1000, perdón. 3,5. Uy, no te escuché. ¿Cómo? Pues mentalmente 3,5. 3,05. Listo, perfecto. No, voy a cambiarme porque aquí está fallando el Word. Profe, qué pena. Lo que sucede es que yo apenas estoy entrando a la reunión y, digamos, estoy manejando, pero estoy igual en la reunión. Quería saber qué estábamos, o sea, qué está explicando y qué pena la pregunta. ¿Están qué? Perdóname. Es que voy apenas camino a mi casa, voy en el carro, voy manejando, pero estoy conectado porque quería entrar a la reunión. Entonces quería saber qué ejercicio estaba explicando o El cuál número es 3. ok, gracias. Sí, o sea, la idea es que en esta sesión trabajemos los ejercicios 3, 4 y 5, si el tiempo nos lo permite. Bien, entonces habíamos dicho acá que la distancia era igual. No, un momento, esperen que mi computador está fallando en la conectividad. Ya. Era igual a, ¿qué? 50 por 61 milímetros. Y eso a su vez era 3050 milímetros. Todos de acuerdo con ese 3050, ¿cierto? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es convertirlo a metros, que alguien dijo que al dividirlo por 1000 pues da 3,05, ¿cierto? 0,5 metros. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Pero no están saliendo los números. Ahí en la pantalla se ve como una presentación y dice D igual a, sí, ya se ve. Sí,
Pero es que eso lo escribí hace un montón de años. Ahí está. Entonces, 3.05 metros. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer valor en las unidades del Sistema Internacional de Unidades, que serían los metros. ¿Qué otro valor necesitamos? ¿Qué otro valor nos da el enunciado? Entonces nos dice que hay un área de 0.05 metros cuadrados. Entonces ese valor no lo tenemos que modificar, es un valor ya estándar que nos va a servir directamente para reemplazar dentro de nuestra expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro dato nos hace falta? Entonces acá nos dice que el espacio entre las placas está ocupado por un plástico que es un dieléctrico, que ya sabemos que es el que se opone a ese flujo de electrones. Y nos dice, recuerde que en la literatura se pueden encontrar las tablas con los valores de la constante dieléctrica. ¿Por qué se necesita esa constante dieléctrica? Porque cada material tiene un valor pongámoslo como de oposición al flujo diferente, depende de cada uno de los materiales, entonces necesitamos encontrar ese valor. ¿De dónde lo sacan? Pues esos ya son actividades experimentales que se pone a hacer la gente que investiga y entonces nos regala las tablas. Aquí en la guía, en el mismo enunciado nos dice, mire, para usted desarrollar este ejercicio, váyase a este enlace. Entonces nosotros nos vamos muy juiciosamente a ese enlace, yo acá lo tengo, esperemos no se haya cerrado. Pues obviamente eso no pasa. ¿Y por qué les resalto esto? Porque sí es importante que aprovechen todas estas referencias que les da la universidad, ya que tienen acceso a estos libros y al manejo de estas bases de datos. Y realmente, pues este libro les está explicando todo paso a paso y tiene ejercicios de diferentes niveles de dificultad. Entonces, pues, considero que es bastante apropiado que hagan una lectura y resuelvan los ejemplos. Hay unos ejemplos y unos ejercicios. Entonces, con que vayan resolviendo los ejemplos, pues también se van dando cuenta de cómo es la aplicación de todos estos temas. En fin, el hecho es que ahí en ese enlace van a encontrar la constante de el plástico. Entonces, como a mí no me está funcionando el internet, necesito mucho de la colaboración de ustedes para que alguien ingrese a ese enlace, busque la tabla y me indique cuál es el valor de esa constante. Porfa, si alguien lo está haciendo, me indique porque yo de verdad estoy confiando que alguien lo está haciendo. La tabla. Sí, es una tabla para encontrar la constante dieléctrica. ¿De qué material? Del plástico. Profe, disculpe, ¿esa tabla está dónde? Mira, acá dentro del ejercicio, en la parte de abajo donde dice referencia, les da el enlace. Y entonces ustedes copian ese enlace. Primero tienen que ingresar al campus virtual.
para tener acceso a ese enlace. Se tienen que loguear. ¿Listo? Y ahí entonces ustedes copian y pegan ese enlace y los va a remitir a ese libro. Inclusive ahí les dice qué páginas del libro tienen que consultar. Fíjense que es de la página 71 a la 95. Ahí entonces van a tener el tema concreto de capacitores y capacitarse. Internet falló de todas las maneras posibles. ¿De dónde será que está eso? Capacitores, ahí está. Bueno, ese valor es 3, si mal no estoy, dentro de la tabla que les menciona ahí. Es una constante, esa constante es adimensional, es decir, que no tiene unidades. Solamente está hablando en términos de magnitud y ya, pero pues no tiene unidades. Entonces, con ese valor, de todas maneras, porfa, confírmenlo. Sí, profe, es 3. Si es Para el 3, plástico. ok. Sí. Listo, perfecto. Bien, entonces, ¿qué otro valor seguiría? De acuerdo a la expresión que vimos acá en la sesión pasada. Listo. El siguiente valor es de la constante. Esta constante tiene un valor también fijo ya para todos los ejercicios. Entonces es cuestión de buscarlo y encontrar. De todas maneras, pues yo se los dejo acá. Es 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Qué les queda de tarea a ustedes? Buscar las unidades para que hagan el análisis dimensional. Después. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el término de la permeabilidad, la constante dieléctrica del material, el valor de el área ya lo tenemos, que era 0,05 o 0,5 metros cuadrados. 0,5 sería que. Sí, 0.05. ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho. Profe, una pregunta. Al valor que nosotros estamos solicitando es la rapidez dieléctrica. No. Porque es la. Bueno, el que yo les estaba consultando era la constante dieléctrica. O sea, es la misma. Porque, pues, digamos,
En la tabla aparecen diferentes materiales y digamos en el tema del plástico sería 28. Baja a unas que 2 páginas más o menos, y ahí encuentras como tal la listo. constante eléctrica. Sí, ya. ¿Sí la ubicaste? Que dice Sí. 3. Ya me Sí, confirmaron sí, que era 3. Listo. Sí, señor. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces ya tenemos cómo averiguar ese valor de la constante eléctrica. El área nos lo da el enunciado. La distancia entre las placas, que acá pues está expresada como S, pero pues en el enunciado la expresamos como D. También ya lo obtuvimos, multiplicamos de acuerdo a lo que decía el enunciado, hicimos las conversiones a las unidades que son, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué nos hace falta? Únicamente reemplazar. Mi idea, sinceramente, era reemplazar y sacar el valor numérico como tal en mi ejercicio, pero ya pueden ver cómo está fallando mi internet, como para ponerme a reemplazar datos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de cómo desarrollar el ejercicio? Listo. Nuevamente, ya estas son unas constantes que me da el libro. Esta también es otro valor de la constante. Esta S es la misma D. Este es A. Y lo único que queda es reemplazar. ¿Listo? Una vez reemplazado, expresado todo en términos de las unidades, en las mismas unidades, reemplazamos, operamos y listo. Encontramos entonces el valor de la capacitancia de esas dos placas paralelas. El siguiente punto de nuestro ejercicio, pues realmente no requiere de un procedimiento matemático, solamente es trabajar con un simulador y hacer un análisis más cualitativo del asunto. Entonces, nos venimos para acá, para este enlace. Bueno, y entonces en este enlace ustedes van a ver este simulador, como les aparece acá. No sé si alguien ya lo tiene, puede ir trabajando, lo que tenga mejor conectividad en este momento, lo pueda abrir y pueda ir mirando cómo se comporta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una pila a la cual se le aplica un voltaje. ¿Qué voltaje? El que yo decida de acuerdo a esta barra espaciadora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analizar diferentes voltajes. ¿Qué pasa con esta pila y con el flujo de electrones que se representa acá con estos círculos azules? Las esferitas azules, que son las más pequeñas, es como el flujo de electrones, ¿no? Que va moviéndose de acuerdo a la cantidad de voltaje que yo le aplique. Fíjense que aquí tenemos una barra, en esta sección tenemos una barra de desplazamiento, diría yo, donde puedo variar el valor del voltaje. Bien, entonces a medida que yo varíe el valor de ese voltaje, pues estas esferas moradas van cambiando la manera en que fluyen, ¿cierto? Y aquí estas esferas verdes grandes, fíjense que solamente están dentro de cierto material. Y estas esferas me van a representar como ese material que se va a oponer al flujo de electrones que está circulando por la pila. Es decir, que se oponen al movimiento de estas esferitas chiquitas. ¿Listo? Bien.
Como se opone al flujo, entonces esto recibe el nombre de ¿qué? De resistencia. Resistencia. Gracias. ¿Listo? ¿Dónde yo controlo el valor de esta resistencia? Aquí en la parte de arriba, mire. También puedo modificar el valor de resistencia que yo le quiera poner a mi pila, o pues a mi material más bien. ¿Listo? Entonces, cuando yo muevo esos dos valores, estoy jugando con esos dos valores, yo voy a encontrar cómo se comportan esos electrones. Asimismo, voy a mirar o voy a evidenciar de manera visual, sin ningún tipo de números de nada, voy a evidenciar cómo ese flujo de electrones afecta la temperatura. Y entonces aquí en la parte de abajo nos encontramos con esta barrita que dice frío y caliente. Y a medida que esa temperatura varía, pues también se representa con colores, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que si varían ese voltaje y varían esa resistencia, el movimiento de los electrones también va cambiando. Las esferas verdes, que son las esferas más grandes, también van a tener como una modificación visual, pues de acuerdo al valor de la resistencia. Si es menos resistencia que se espera, pues que estas esferitas se dispersen más o hayan menos, ¿cierto? Si yo aumento el valor de la resistencia, pues van a aparecer más esferitas verdes que se van a oponer al flujo de los electrones, que serían las esferas moradas. Después de eso, entonces acá yo voy mirando cómo esa flecha también va cambiando y se va evidenciando un cambio de temperatura. Entonces ahí tengo tres variables para analizar: voltaje, resistencia y temperatura. ¿Por qué digo analizar? Fíjense que en el enunciado ustedes no les pregunta ningún valor de nada, ninguna ecuación de nada, es solamente manipule esas tres variables, bueno, manipule dos variables, que sería voltaje y resistencia, y analice qué pasa con mi tercera variable, que sería la temperatura. ¿Listo? Y saque sus propias conclusiones. Entonces acá, pues digamos que es más de explorar y de manipular nuestro simulador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien ya lo ha manipulado y no ha comprendido algo? Listo. Yo sigo entonces. Bueno, ¿qué tenemos acá en el paso 2 de nuestro ejercicio 3? Nos pone nuevamente a jugar con otro, perdón, a explorar con otro simulador. Y este simulador ya me va a hablar, es de resistividad, pero en términos de la densidad del material, de la longitud de ese material y del área transversal que tiene. ¿Listo? Entonces, recordemos pues que la resistividad ya sabemos que es la que se opone al flujo de los electrones, pero entonces también depende del material, la resistividad de ese objeto pues también depende de la longitud, también depende de la temperatura y pues también depende del área transversal por el que esté fluyendo esos electrones. ¿Bien? Listo. Este ρ me representa pues el coeficiente de resistividad de cada uno de esos materiales. Tenemos aquí entonces nuevamente, nos dan el enlace, nos dicen únicamente que modifiquemos unos valores. Por defecto, a ustedes estos dos valores, lo que es el valor de la longitud y del área, les va a salir de acuerdo a esta imagen. Y son los valores que todos y cada uno de ustedes deben manejar. ¿Cuál sería el valor que va a cambiar para cada uno de ustedes? Pues es el valor de ρ, es este. ¿Y cómo va a cambiar? Pues de acuerdo al número que ustedes logran tener, de acuerdo a la letra phi. No, sí. Bien. Entonces aquí en la tabla les dice, más abajo,
Ay, mi computador tiene voluntad propia. Listo. Entonces aquí les dice, mire, para eso usted va a determinar la resistencia de ese material con un ρ igual a el número que les asignó dividido 100. Pero ojo, ¿dividido 100 qué? Ohmios, que es la unidad de resistencia, ohmios por metro. Y acá en el simulador les maneja, ¿qué unidades? Ohmios por centímetro. Entonces tienen que hacer la conversión. Pero digamos que esa conversión va a ser fácil, pero pues igual si lo pusieron en metros y exigen que sean centímetros es porque se necesita que dentro del procedimiento usted muestre cómo sería el cambio de unidades. ¿Listo? Ya cuando hagan el ejercicio numéricamente, pues van a saber qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir que en este caso mi ρ va a ser igual a ¿quién? A 61 dividido 100. ¿Listo? Pero como esas unidades están en metros y yo lo tengo que pasar a centímetros, entonces, ¿qué hago? Pues hago una conversión de unidades. Entonces digo que 1 metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. ¿Y por qué lo tengo que manejar en centímetros si la unidad que se maneja normalmente de acuerdo al CIU es en metros? Pues porque el simulador está manejando o tiene la capacidad de manejar es centímetros y no metros. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacen esta multiplicación, Profe, no se le escucha. Profe, se le fue el audio. ¿me escucha? Ahora sí, Sí, profe. ya. Antes no. No, Me han señora. escuchado todo el tiempo. Cuando comenzó a hacer la conversión de la regla de 3, bueno, parecía la regla de 3. Ahí no se le escuchaba nada. Ah, ok. Bueno. ¿Alguien tiene el simulador abierto? Bueno, resulta que este simulador a mí definitivamente no me está sirviendo el internet, entonces no puedo volver a intentar abrir los simuladores, porque si no se queda sin responder la página. Van a encontrar que estos valores de ρ están con 0, y no alcanza a llegar a 1, ¿cierto? Entonces ustedes van a trabajar, por ejemplo, en el caso del si igual a 61, pues van a trabajar con 0,61, ¿sí? Si su número da 52, pues entonces sería 0,52. ¿Listo? Entonces acá sería 0,61 centímetros. Bien, lo manejan acá en este valor de la resistividad y entonces automáticamente de acuerdo a ese valor les va a hallar el valor de la resistencia. ¿Qué es lo que deben hacer?
pues ya tienen el valor de la resistencia de manera experimental, que sería con el manejo del simulador. Tendrían ahora que calcularlo de manera analítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues sencillamente reemplazar estos valores de acuerdo a la expresión que está acá. Entonces, L ya sabe que son 10 centímetros. El área ya sabe que es de 7.50 centímetros al cuadrado y ya saben el valor de ρ. Entonces, 0.61 centímetros, pues para el caso del ejemplo. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, qué pena. Ahí en la fórmula, pues menciona lo del área. ¿Ese área cuál sería específicamente? Es que no veo hoy. El 7.50 centímetros cuadrados. Ah, o sea, ese valor sí lo manejamos sin variarlo, ¿no? Exactamente. Ya. Fíjense que los todos tienen que manejar la misma longitud y el mismo área, pero el valor de la resistividad, del coeficiente, perdón, del coeficiente de resistividad, pues ya va a cambiar de acuerdo a cada estudiante. ¿Listo? Por eso ese valorcito lo puse en verde. ¿Y qué hacen? Reemplazan acá. Entonces van a tener dos valores de la resistencia. Uno dado, pues por los cálculos que ustedes hicieron al reemplazar acá, y el otro dado por el simulador. Automáticamente les arroja ese valor. ¿Bien? Listo, profe. Entonces serían esos dos nomás, ¿no? La longitud y el área, esos estándar que están ahí. Sí. Listo. Bien. Obviamente, lo que usted hace de manera numérica, pues debe coincidir efectivamente con lo que les resulta de, el simulador. Si no les resulta es porque están haciendo mal algún cálculo, entonces miren unidades, miren de pronto cómo estarían haciendo las operaciones dentro de la calculadora. Y acuérdense que la guía pide que deben mostrar todo el procedimiento muy bien definido, utilizar el editor de ecuaciones, pero al final deben tomar una captura de pantalla de la calculadora con la operación y el resultado. ¿Listo? Entonces, con esas tres evidencias, pues es lo que se va a ir calificando dentro de la guía. Bien, entonces resulta que ustedes ahí encuentran un valor de la resistividad. Vamos a poner un ejemplo de el que está ahí en la... Bueno, vamos a poner que les dio 8.3, un ejemplo. 81.3, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el paso 4? Nos dice, mire, suponga que el resistor del paso 1, ¿sí? Es decir, ¿cuál fue el paso 1? Pues el simulador que manejamos con la pilita, a la que le aplicábamos un voltaje y veíamos cómo se comportaba el flujo de electrones de acuerdo al voltaje que tenía acá. Vamos a asumir que este valor de la resistencia es el mismo valor de la resistencia que nos dio en el siguiente simulador. ¿Listo? Y vamos a cambiar el valor del voltaje. Pero ese valor del voltaje, cuando ustedes cargan la página, les aparece un valor por defecto, ¿no? Que está acá. Ay, Dios mío. Les aparece un número con 0,8 voltios, ¿sí? Entonces, este primer dígito va a cambiar para cada uno de ustedes. Este primer dígito. ¿Y cómo es? Pues depende del dígito en el que termine su cédula. Entonces, acá le dan un ejemplo. En caso de que su identificación termine en 4, pues el voltaje sería 4,8. En mi caso, mi identificación termina en 5, entonces mi voltaje sería de 5.08. ¿Listo? 0,8 voltios. Entonces, ahí ya sabemos que en ese simulador ustedes manejan lo que es
el voltaje y manejan la resistencia, y lo que hacía era que evidenciaban cómo cómo se comportaba ese flujo de electrones y cómo cambiaba la temperatura, cómo afectaba ese voltaje y esa resistencia, cómo afectaba la temperatura. Entonces vuelven y analizan esos valores y esa situación de acuerdo a qué, al valor de la resistencia que les dio en el paso anterior, cuando manejábamos el valor de Rho, y de acuerdo a este nuevo voltaje aplicado. Entonces, fíjense que el paso 1 era explore, ponga valores al azar y mire cómo se comporta. Ya en este paso 4 lo que hay que hacer es poner unos valores concretos. Y con esos valores concretos también vamos a encontrar la corriente. Y la corriente se representa con la letra I. ¿Listo? Y para encontrar ese valor de la corriente, nosotros vamos a emplear esta expresión, que me va a decir que la relación entre el voltaje es igual al producto entre la corriente y la resistencia. Pero como nos ponen a averiguar y lo que tenemos que hacer es despejar, entonces nos quedaría que la corriente va a estar en términos del voltaje dividido la resistencia. ¿Qué valor de resistencia? El que ya habíamos hablado en el simulador anterior. ¿Y qué valor de voltaje? Pues recuerdo, de acuerdo a este número que está acá, que varía para cada uno de ustedes. Bien, entonces reemplazan en estos valores y encuentran el valor de la corriente. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Pasamos entonces al ejercicio número 4, que básicamente es trabajar con una imagen, y esa imagen nos pide expresar diferentes ecuaciones vistas a lo largo de la unidad. Pero entonces esas ecuaciones uno las tiene que reescribir de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una de las condiciones es que todo lo que sea Q minúscula va a ser reemplazado, en mi caso, por 61 microcoulomb. 61 microcoulomb, que quiere decir que Q, ¿quién sería? Una carga, ¿cierto? Y acá. 61. Q mayúscula me representaría una segunda carga y esa carga para todos es constante. Fíjense que está aquí ya el valor predeterminado que es de 5 microcoulomb. ¿Listo? Asimismo hay otra variable que es D y esa D pues generalmente me va a reemplazar las distancias que yo esté manejando dependiendo del enunciado. Y esa distancia pues también va a ser de 61 milímetros. Ojo que este valor de 61, pues nuevamente ustedes ya saben, cambian de acuerdo a la asignación de cada uno de ustedes, al resultado que les dio de sumar sus dígitos de identificación. Bien, entonces resulta que ubicado esos valores, entonces ustedes deben diligenciar este formato. Al que algún día llegaré. Listo, para no extenderme en cómo diligenciar ese formato paso a paso, porque pues también estaría como resolviendo en su totalidad el ejercicio y esa tampoco es la gracia. Vamos a hablar del primer ejercicio y ya después vamos a ver brevemente cómo serían las expresiones para los demás, para que ustedes pues hagan ya después de manera detallada cómo quedaría para cada uno de sus casos de manera particular. Entonces, aquí nos dice, mire,
Usted con esta infografía va a diligenciar y va a expresar cada una de las ecuaciones de cada uno de los términos que hemos visto acá en esta unidad. Entonces sale A, B, aquí C, D y E. ¿Listo? Y no solamente va a escribir esa ecuación, sino que aparte de todo va a tener en cuenta cuáles son las expresiones que estamos manejando y cuáles son los valores asignados para cada uno de esos términos. Entonces comenzamos, por ejemplo, con el A, que es magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Entonces nos dicen hay una carga Q minúscula y hay otra carga Q mayúscula que están separadas una distancia R igual a 3 veces D. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es la expresión que me da mi cuenta de la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la fuerza eléctrica era igual a qué? Los escucho porque ya pueden... Dime. Ese es K por la carga 1 por la carga 2 dividido el radio al cuadrado, ¿no? Exactamente. K por la magnitud del producto de las cargas, carga 1, por la carga 2. En clase. Sí. Yo tengo sueño, no entiendo ni mierda. Ay, lo siento. Si quieres, ve y descansa o algo así, o bueno. Y ya después ves la grabación o por mensajería interna también. ¿Listo? Listo. Entonces acá tenemos la expresión de la fuerza eléctrica. Entonces, ya sabemos que Q1 y Q2 son las dos cargas respectivamente, pero entonces acá nos pide expresarlas no como Q1 y Q2, sino como Q minúscula y como Q mayúscula. Entonces, ¿cómo quedaría expresado eso? Pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá entonces diríamos que esa fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la magnitud entre Q minúscula, que sería la carga 1, por Q mayúscula, que sería la carga 2, listo, sobre R al cuadrado. Pero ¿quién me dice que es R? R es igual a 3 veces D. Entonces, 3 D al cuadrado. ¿Listo? Y de esta manera expresamos la magnitud de la fuerza eléctrica, pero en los términos que a nosotros nos dice el enunciado. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué toca ahora? Decimos que esto va a ser igual a ¿quién? Tenemos que comenzar a poner valores. No necesitamos poner el valor de K porque ya sabemos que es una constante, pero sí necesitamos saber el valor de Q minúscula y de Q mayúscula y asimismo el valor de D, que fue lo que nos dieron en la tabla anterior. Entonces nos decían que Q minúscula, ¿cuánto vale? 61. 60. 61, sí. 61, ¿qué? Microcoulomb. Entonces decimos que esto es igual a K por... ¿Y cuánto valdría Q mayúscula? Igual. No. 5. 5. 61 microcoulomb. Aquí esto sí es un paréntesis. Por 5 microcoulomb. ¿Sobre quién? Sobre
3 veces d cuadrado. No, perdón, 3 por d al cuadrado. Eso quiere decir, acá escribí mal. Y este cuadrado encierra toda la expresión de 3D. Es decir, el 3 también lo tienen que elevar al cuadrado. ¿Y cuánto vale D? $61 milímetros. 61 milímetros. Entonces, esos milímetros los tenemos que pasar a metros. ¿Cuántos son 61 milímetros pasados a metros? Profe, es 0.061 metros. Exactamente. Multiplicado por 3. Ah, bueno. No, mentiras. Dejémoslo así expresado. 3 por 0.061, ¿sí? Sí, correcto. 3 por 0,061. Listo. Y todo esto, porque el 3 también tiene que ir al cuadrado. Todo esto va encerrado entre el paréntesis rojo. ¿Listo? Y de esa manera considero que deben expresar este punto, solamente el punto A, de acuerdo a las condiciones que nos dicen ahí. Y es, coja y exprese la ecuación que se está solicitando acá, magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces acá cogemos y la expresamos. Ahora dice, tiene que expresarlos en términos de lo que nosotros habíamos definido, que era que la primera carga siempre va a ser Q minúscula. Si hay una segunda carga, se representa con una Q mayúscula. Y D va a ser la distancia. O bueno, va a ser una variable que va a depender de la cual la distancia va a depender. ¿Listo? Y después de eso reemplazamos por los valores. Con que me expresen, por lo menos en mi caso hasta acá, con todos estos pasos ya uno se da cuenta que efectivamente el ejercicio quedó bien desarrollado. Bien, no tienen que llegar a un valor como tal, porque acá lo que piden es únicamente expresar de manera matemática estas magnitudes. Bien, espérenme, me ubico en el enunciado. Mira, acá lo único es reemplazar en las fórmulas originales, pero no es necesario desarrollar el ejercicio como tal. ¿Listo? Complete el siguiente organizador gráfico de acuerdo a las lecturas del material bibliográfico propuesto y sus estudios individuales y grupales. Cada espacio está habilitado para que incluya la respectiva ecuación. Entonces, en ningún momento dice que usted tiene que diligenciar todo el ejercicio y encontrar valores puntuales, sino únicamente hacer poner la expresión. Entonces, vamos a seguir con el punto B, pero lo único que voy a hacer es recordar cuáles son esas expresiones, pues que recordemos entre todos cuáles son esas expresiones a trabajar, de tal manera que a ustedes les quede solamente expresar en términos de Q minúscula, en términos de Q mayúscula y en términos de D. ¿Listo? Entonces, la magnitud del campo eléctrico, ¿quién me la dice? Acordémonos, eso lo habíamos visto en la web.
Acá está. Creo que es este campo eléctrico. Sí. Y entonces yo les había mostrado esta expresión. Entonces les había dicho que el campo eléctrico se representa con la letra E y se define o está definido entre la división entre la fuerza eléctrica y esa carga sub cero. Como nosotros no tenemos ahorita expresado en nuestro ejercicio cuál es la fuerza eléctrica, tenemos entonces que buscar una expresión para ese campo eléctrico en términos de nuestra carga. Quiere decir que la expresión que nos sirve es esta de acá. ¿Listo? Donde el campo eléctrico generado por una carga puntual va a ser igual a K, que es la constante de Coulomb, que ya la habíamos visto, por la carga sobre el radio al cuadrado, perdón, la distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esa expresión vamos a trabajar acá en este punto B. Entonces, vamos a decir que la magnitud del campo eléctrico, ya sabemos que está dado por E, que se representa, perdón, con E, es igual a la constante por la carga, la primera carga. Entonces, como hemos dicho, que era carga Q sobre esa distancia al cuadrado. Pero entonces, fíjense que acá nos dice, mire, esa carga puntual es 4 veces, ay, perdón. No me quiso recoger el resaltador y lo quise fue tachar. Ya. Es 4Q. Es una carga positiva y es más 4Q. Entonces tengo que reemplazar. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría el campo eléctrico es igual a la constante K, pero ya no sería por Q, sino por 4Q, que es lo que me está expresando acá el enunciado, sobre R cuadrado. ¿Pero quién es R cuadrado? 5D. Es decir, que esto me quedaría sobre 5D. Todo eso elevado al cuadrado. Esperen a ver si algún día puedo expresarlo. No, ahora sí murió. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces aquí sería campo eléctrico, retomo. Ay, por Dios. Es la constante. ¿Por qué? Por 4Q. O como estamos hablando de una carga positiva, pues este número es positivo. Si estuviéramos hablando de una carga negativa, pues tendríamos que decirlo por menos 4Q. Todo eso dividido, ¿qué? R cuadrado. ¿Pero quién es R cuadrado? 5 veces. ¿Quién es R? 5D. Entonces me quedaría 5 por D, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahí después, ¿qué hacen? Reemplazan valores, hacen la conversión de la distancia, pues que ya saben que todas las distancias las tienen que convertir porque el valor de D en el enunciado se lo dieron en milímetros, ¿cierto? Entonces tienen que pasar todos esos valores, los tienen que volver, bueno, lo pasan solamente una vez, ¿no? Pero pues hacen el reemplazo ahí en metros de una vez.
La ley de Gauss, ya para ser más concretos. Entonces decimos que acá la ley de Gauss, ¿quién es? Pues es básicamente me expresa que el producto entre el campo eléctrico por el área va a ser igual ¿a quién? A ese valor de la carga sobre epsilon sub 0. Permeabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí ya que tienen que hacer, pues ¿cuánto vale Q? Pues están hablando de Q mayúscula, entonces acá pues ustedes reemplazan por Q mayúscula y por 8 veces, porque pues aquí dicen que la carga equivale a más 8Q. Entonces acá lo que hacen es reemplazar ese más 8Q. ¿Listo? La siguiente que me habla del potencial eléctrico. ¿Cómo está expresado el potencial eléctrico? Potencial eléctrico habíamos visto que era, se representaba con la letra B y que estaba en términos de la energía potencial eléctrica y en términos también de una carga puntual, que se definía como Q sub 0. Pero como acá no nos están dando términos de energía potencial, no hay ninguna U por ningún lado, pues entonces tenemos que buscar otra expresión de ese potencial eléctrico que efectivamente me esté manifestando con las variables que yo conozco, que cuáles son, pues R y el valor de Q. Y sabemos entonces que el potencial eléctrico también está dado por esa constante de Coulomb, que ya la conocemos, multiplicado por Q, por esa partícula cargada puntual, esa carga puntual, perdón, sobre la distancia. Yo digo radio, pero es distancia. Bueno, entonces aquí con esta expresión ya lo único que queda es que ustedes reemplacen estos valores. A Q lo reemplazan por 3 veces Q mayúscula y a R lo van a reemplazar por D. Y ya saben cuál es el valor de D, el que esté en metros. Para la última imagen tenemos entonces ya la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se representa con la letra U. ¿Listo? Y nos dicen, bueno, exprese eso, esa energía potencial eléctrica almacenada por 2 cargas puntuales. Una carga Q minúscula y una carga Q mayúscula que están separadas una distancia R igual a 3D. Este R3D pues ya lo sabemos manejar porque fíjense que acá en el punto A también lo manejamos o acá en el punto B lo manejamos como 5D. Entonces, ¿cómo se expresa esa energía potencial en términos de cargas y en términos de distancias? Esto es igual a, nuevamente, K, ¿sí? ¿Cuántas cargas tenemos? Tenemos 2 cargas, quiere decir que acá viene Q, que es la primera carga puntual, una segunda carga puntual, acá estamos multiplicando también magnitudes, sobre R, pero esta R es la distancia que hay entre esas 2 cargas. Acá dice, mire, las 2 cargas puntuales están separadas entre sí, una distancia R igual a 3D. Como tenemos el valor de Q, tenemos el valor de Q minúscula, perdón, tenemos el valor de Q mayúscula y tenemos el valor de D, podemos encontrar cada uno de estos términos. ¿Listo? Entonces, aquí con esto ya terminaríamos nuestro punto número 4. Repito, se identifica la ecuación que me expresa lo que me diga cada uno de los puntos. Después reemplazamos los valores de las cargas puntuales de acuerdo a lo que se nos asigna a nosotros y de acuerdo al valor de D. Cuando tenemos eso, entonces ya pasamos a nuestro siguiente literal. Esto se volvió a bloquear. Nuestro siguiente punto que nos dice,
De todas esas ecuaciones, usted debe seleccionar una, o bueno, usted se le asignó una y la debe explicar. ¿Cuál se le asignó? Pues eso va de acuerdo a el dígito en el que termina su identificación. Entonces acá les dice, mire, si su documento termina entre 0 y 1, tiene que explicar el punto A. 2 o 3, el punto B. 4 o 5, el punto C. 6 y 7, el punto D. 8 y 9, el punto E. Después de eso, pues usted identifica cuál es la ecuación que debe sustentar y aquí anota su número de documento, el nombre de la ecuación que le corresponde, si le correspondió sustentar lo que fue energía potencial eléctrica o fuerza eléctrica o campo eléctrico, la que le haya asignado, pone el nombre acá y dice acá, mire, escribir un párrafo de máximo 10 líneas sobre la ecuación que le corresponde al estudiante. Entonces, ¿qué se espera? Pues que usted dé una definición muy breve, muy en sus palabras, de cuáles son las expresiones que se manejan en esa ecuación, cuáles son las unidades que se trabaja o que dé algún ejemplo, bueno, algo que le permita a usted sustentar cuál es, que entiende de qué se está hablando en esa ecuación. ¿Listo? No es más. No hay que hacer ejercicios de absolutamente nada. Es cuestión más analítica, analizar como lo que se ha aprendido en esta unidad. Yo creo que dejamos hasta acá, muchachos, y el punto 5 yo lo explicaría por medio de un video porque pues realmente la conectividad ha estado fallando muchísimo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Listo, entonces como no hay dudas, voy a dejar de grabar.